Números 12, verso 3. ¿Leemos la Biblia, hermano? Lea pues. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Oramos y platicamos. Padre, te agradecemos por la misericordia que tienes de nosotros y te ruego, auxílianos Dios para entender lo que tienes para cada uno de nosotros. Guíanos, te lo pido Dios, y ayúdanos a tomar la porción de tu palabra conforme lo que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos y te decimos gracias por la obra que has de hacer en nuestros corazones. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mire, hermano, aquí hay un aspecto que necesitamos evaluar de Moisés. Y fíjese que precisamente una de las cosas que usted empieza a leer, desde el verso 1 dice que Aarón y su hermana María se pusieron a hablar en contra de la mujer, de la esposa. Entonces fíjese, pero mire cómo es el punto. Porque cuando usted empieza a revisar eso, dice, empezaron a hablar por la mujer que él había tomado, porque era cusita. La versión antigua cuando no dice cusita, sino generalmente dice negro o una negra. Entonces, si usted recuerda, a Moisés lo rescataron del río. Ahora, ¿por qué? Sí, estaban matándolos, era el decreto de Faraón. Pero ¿por qué rescataron a Moisés? Porque había un propósito para él. Un propósito sí tenía, pero ¿cuál es algo específico? Ahí está, era un niño hermoso. Ahora, si usted tiene su hermano o su hijo que es bien bonito, hermoso, como decía de Moisés, ¿qué esperaría usted que se consiga de pareja? ¿Ah? Hermana, usted que es madre de familia, ¿qué esperaría para su hijo? Si él es una hermosura de niño, ¿ah? Una hermosura. Una hermosura de mujer. Pero ¿y si se enamoró como Moisés de una negrita? Que sea bonita. Ahí está el problema. Porque ahora vea la cuestión. Porque ahora a los ojos de algunas razas no les gustan. No sé a usted si le gustaría haberse casado con un negrito. Hermana, no mucho, ¿verdad? Le digo, pero entonces mire, ¿cómo está la situación? Empieza con un problema de orden familiar. Y ahí está. ¿Cuál es la cuestión? No les parecía muy bien la cuñada. No están hablando de que que no era oficiosa, que no atendía a Moisés, nada. Está hablando simplemente el color. Entonces fíjese que ya salió de eso. Entonces empezó el problema así, se pusieron a hablar, mira esta mujer, era así, ¿cómo se consiguió esa? Así empezaron. Y recuerde que Moisés a la par de eso, en los primeros 40 años que estuvo en Egipto, prácticamente era candidato para ser un faraón. Es decir, tenía buen trabajo, buenas referencias y buenas oportunidades. Y resulta que se casa ahí en el desierto con la negrita. Entonces no les gustó a ellas, a María y a Aarón. Entonces fíjese que se pusieron a hablar y de ahí se ponen a hablar. Mire, empieza con un problema familiar y sigue con un problema de iglesia. Porque de acaso solo por Moisés ha hablado Jehová. El problema era familiar. ¿Por qué involucraron la iglesia? Mire, es cuando la gente no reconoce los límites que tiene. Y eso lamentablemente se da en muchos lugares. Entonces fíjese que lo que tenía Moisés es que, regresemos al punto, cuando se escribe de él en el libro de los Números, dice, era muy manso, qué bueno. Ahora, si hay un muchacho que es manso, obviamente tiene una característica. Su temperamento era tranquilo. Fíjese, una manera, aquí dice que era humilde. Fíjese, no solo se traduce de manso, sino como humilde. Era un hombre tranquilo. Está bien. Pero ahora fíjese, viene el problema. Porque viene Moisés. Y ese fue un trabajo que Dios hizo en la vida de él. ¿Cómo? De una manera práctica. Lo tuvo 40 años en Egipto.
Lo tuvo 40 años en el desierto, solo él. Y 40 años en el desierto con el pueblo, 120 años. Mire, 2 veces en el desierto. Y eso es lo que usted tiene que evaluar en algún momento, para que, por supuesto, las cosas no se den como Moisés. Porque entonces, mire, Moisés dice Hechos capítulo 7, verso 22. Dice ahí que fue instruido Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Fíjese, pero ve algo. Él dice que era poderoso. ¿En qué? ¿Lo tiene usted el texto, hermano? ¿En qué era poderoso? En palabras y obras. En palabras y obras, o hechos, según la versión que usted tenga. Entonces, mire, así era Moisés. ¿Era bueno para qué? Para hablar. Y después hacía las cosas. Pero se da cuenta, cuando habla, lo pone a la par de Jesús. Era distinto, porque cuando usted lee Hechos capítulo 1, verso 1, se habla de Jesús y dice que te escribo Teófilo, hablando de él, y dice que las cosas que Jesús, dice, hacía y después enseñaba. Es decir, Jesús primero hacía las cosas y después se ponía a hablar. Moisés era al revés, primero hablaba y de último se ponía a hacer las cosas. No sé si usted conoce a alguien así. Primero se pone a alegar y por último termina haciendo por lo que estaba alegando. ¿No conoce a alguien así, hermanos? Mire, ese es un problema que lamentablemente a mucha gente le puede pasar. Pero entonces fíjese que hay una característica, porque fíjese que cuando nosotros miramos a Moisés, él tiene una serie de situaciones que nosotros tenemos que empezar a evaluar. Ahora, ¿por qué? Porque él era un hombre manso. Para ser manso, le repito, hermano, uno ya dominó, ¿qué? El mal carácter. Yo no sé si usted ya lo dominó, pero Moisés ya lo había hecho. Lamentablemente lo destruyó. Entonces, mire, de eso le quiero hablar un poco. ¿Por qué se enojó Moisés? Mire, Éxodo capítulo 2, lea usted verso 11 y 12. Por favor. Gracias. Entonces, mire, el verso 11, ¿qué hizo Moisés? ¿A qué fue movido? ¿A qué? A visitar a los israelitas, ¿verdad? Y llegó. Ahora Moisés no tenía ningún problema. Moisés entraba y salía como que sin nada. Pero en una de esas estaba cuando, ¿qué es lo que vio? Un egipcio. ¿Y qué estaba haciendo? Golpeando. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a Moisés? Ahora, ¿por qué? ¿Era con él el problema? ¿Qué es lo que le molestó realmente ahí? Sí, pero lo golpearon, ¿pero por qué? Ellos eran esclavos. Recuerde, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Entonces, el esclavo no tiene derechos. Si el egipcio quería, le arrancaba la cabeza a uno. Si el egipcio quería, lo mandaba a la esquina. Si quería, lo mandaba 50 veces. Si quería, le pegaba. Si quería, lo amarraba. Si quería, le ponía cadenas. Él hacía su voluntad con el otro. Entonces viene Moisés y lo que vio precisamente es que el egipcio que hizo, le estaba pegando. Y el otro tal vez no merecía que le pegaran. Si eran esclavos, ¿a qué los ponían a trabajar? Estaba trabajando y aún así le estaba pegando. Fíjese, esos no descansaban. Entonces, ¿qué hizo él? Porque eran capataces. Vino Moisés, se enojó por la injusticia que vio.
Y es que, mire, hermano, a veces usted va a ver algo que de verdad, hermano, le enardece la sangre a mucha gente. Mire, hay situaciones que lamentablemente, le digo, usted lo va a ver en la vida diaria. Alguien en un problema. Asaltaron a alguien ahí y agarraron al ladrón. ¿Qué dice la gente? Mátenlo. Yo pongo la gasolina. Hermano, de veras, usted no ha visto un problema así, de injusticia. Hermano, hay cosas terribles, pero terribles que se pueden dar. Y la injusticia, les repito, puede darse en muchos campos. Porque, por ejemplo, mire, estaba leyendo en estos días de un señor que trató mal a su hijo y que le quemó las manos, salió en las noticias. Y obviamente enardeció a la gente, lo publicaron, lo agarraron y ya está en la cárcel. Pero vean la cuestión, ahora, ¿qué dice la gente? Que le hagan lo mismo a él. Mire, vea cómo es que nosotros reaccionamos ante una injusticia. Ahora, ¿cómo reaccionó este hombre? Él ya no solo viendo ni solo hablando, sino él tenía, ¿qué? Tenía esa actitud de que él, ¿qué dice? Primero hablaba, ¿verdad? Pero tenía esa otra característica, que era poderoso en palabras, pero también en hechos. Y primero saber cómo lo trató, y de último lo mató. Mire el carácter de Moisés. Moisés, que en algún momento, le repito, tenía buenas actitudes, pero entonces mire, ¿por qué hizo eso? Mire, hermano, hay injusticias en la vida. Usted lo va a ver siempre. Y uno de los problemas que hay, déjeme, no me recuerdo si lo tengo ahí, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, creo que es. Solo déjeme a ver si mi Biblia tiene Eclesiastés. Estamos malos entonces si no tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que se hizo mal. Alguien hizo algo incorrecto. ¿Y qué esperaba la gente? Que lo castigaran. Pero como no hicieron nada, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué actitud toma la gente? Hermano, ¿qué hizo Absalón? Su hermana le contó, mira, fíjate que me pasó eso. Mi hermano me llevó, me pidió que le cocinara y cuando le cociné, pidió a todos que se salieran y me forzó. Y después no solo me había humillado en eso, sino me terminó humillando más porque le dijo a un criado que me echara de la casa y que atrancara para que yo no regresara. Fue de lo peor que hizo. Y entonces vino él y como David se enteró, dice que David se enteró, se enojó mucho, pero no hizo nada. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Como dice, él esperaba que David actuara. La ley tenía una serie de aspectos que tenía que cumplirse y nada de eso hizo David. Entonces, ¿qué pasó? Vino él y esperó. ¿Y qué hizo? Al cabo de 2 años mató a su hermano. Fíjese. ¿Ahora por qué? Por eso mismo, porque le repito, mire, a veces hay injusticia y la gente obviamente se siente incómoda. Y eso le pasó a Moisés. Él esperaba que el otro reaccionara bien y no, al contrario, se puso peor, lo mató. Ahora, no le digo yo que tome usted esa actitud, porque no es correcta. El punto básico está en eso, mire, de que en algún momento venimos nosotros y podríamos tener una actitud como esas. Porque le repito, mire, Moisés era fiel, pero tenía un problema. El problema precisamente es que, mire, cuando uno ve una injusticia, lamentablemente, hermano, uno cree que lo que está haciendo es lo correcto. Ese es el problema, porque recuerde, la Biblia dice, en la ira del hombre, ¿qué es? No actúa la justicia de Dios. Porque entonces, mire, una persona que tiene ira, una persona así, hermano, en un momento como Moisés, y que cargaba espada, una sola le metió y lo mató. Aunque Moisés no necesitaba eso porque él había sido entrenado. Como buen soldado, sabía, le agarraba el cuello, de una vez lo dejaba tirado. Como fuera, Moisés era bueno. Pero vea la situación, qué es lo que hace la gente en esta época. Hermano, hay gente que anda armada.
Carga la pistola y a la primera cosa no le dieron vía y ya disparó. Mire el problema de tener ira. Como Moisés puede matar a alguien por cualquier cosa, por una aparente injusticia. Pero vea la cuestión, por eso es que, mire, él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Y obviamente estaba mal, pero vea, ese es lo primero que hace él. En cómo actuó viendo una injusticia. Ahora miremos Éxodo 2, versos 17 al 19. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las desechó y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellos volvieron a reunir sus madres, ellos preguntó: ¿por qué habéis puesto tan pronto hoy? Ellas le respondieron: un hombre egipcio nos libró de mano de los pastores y también nos sacó agua y nos dio de beber a las ovejas. Ajá. Entonces, mire, aquí hay otra cuestión. Porque la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios, te dicen a Lemuel, abre tu boca por el mudo, abre tu boca por el que no se puede defender. Eso estaba bien. Pero ¿qué hizo Moisés? Mire, el problema es que venía Jetro, Reuel es el otro nombre que aparece ahí, tiene 3 nombres, no me recuerdo el otro. Pero viene este hombre y ¿a quién ponía a trabajar con sus ovejas? A sus hijas. Él tenía 7 hijas y no tenía ni un varón, entonces las hijas le tenían que ayudar. Ahora, el punto es que venían ellas y había un pozo general en el sector donde iban a pastar. Entonces llevaban todos sus rebaños. Pero como los demás eran hombres, tanto empleados como los dueños eran varones, generalmente era trabajo de hombres. Entonces, ¿qué hacían? Ellos, ¿qué hacían? Echaban, dice ahí. Vinieron los pastores y echaron a las mujeres. Ellas llegaron temprano, sí, pero aquí nosotros mandamos, las echaron. Otra injusticia. Fíjese. Bien, entonces viene Moisés y ahí había escapado de Egipto, ya estaba. ¿Sabe dónde estaba él? En Madián. Porque dice que él era sacerdote en Madián. Y mire, una cuestión, dice que las defendió y cuando ellas le dijeron a su papá, ¿y por qué? Oye, qué raro que vinieron temprano. Así porque llegamos temprano y ya no tuvimos que esperar el último turno porque un egipcio nos defendió y nos ayudó y nadie se atrevió a hacer algo. Y por eso terminamos temprano y aquí estamos. Ah, vaya, dijo él. Y total, trajeron a Moisés. Pero tome en cuenta esto, porque fíjese que él sabe a dónde fue a parar, a Madián. Y Madián tiene una característica, fíjese que se puede traducir como costumbre, como disputa, como el que lucha, como el que regaña, contienda o rencilla. Mire, ¿para qué entrenaron a Moisés si era soldado? Para pelear. ¿Y a dónde fue a caer? A un lugar que la costumbre es luchar o contender, como pez en el agua. Hermanos, miren, ¿cómo estaba Moisés? Le gustaba pelear y llega a un lugar donde eso es lo que hacen todos. Hermano, ¿cómo se sentiría usted en un lugar así? Usted que no molesta. Hermano, así es la cuestión. Mire, de veras, porque vea, por eso el Madián, costumbre, el que lucha, el que regaña, el que contiende. Entonces, mire, ese era el problema de él, por todo peleaba allá. Y llega a un lugar donde es igual. Él contento. Pero vea, ¿qué es lo que pasó? Entonces, mire, el punto es que viene Moisés y como había sido instruido en eso, hermano, ¿qué es lo que hacía? Pelear. Llega ahí, ¿y qué hay que hacer? Defender estas, con mucho gusto las defiendo. ¿Cuántas son? 7. 7 las defendió. ¿A quién más hay que defender? Es lo que siempre hacía. Pelear. Entonces veo una cuestión. ¿Qué es lo que nos afecta, hermano, en nuestro carácter? ¿Qué es lo que afectó a Moisés? En este caso, el hecho de que, hermano, él estaba acostumbrado a hacer lo mismo. Mire, usted tiene un hábito en la manera en que habla en su casa. No sé cómo lo hace usted, pero hay quienes tienen un hábito de hablar como gritando, peleando. No sé si conoce a alguien así, pero hay gente que hace eso. ¿Y qué pasó? No, si ya está la comida.
Sí, pero ¿por qué no me avisas? Pero si te iba a ir a avisar ahorita, estás abriendo la puerta. Jala. Y mire, hermano, de ver, hay gente que pelea por todo. Es que yo había pensado hacer eso. Sí, pero no lo hiciste. Hermano, de veras, hay gente que por eso, mire, usted sale tarde. Usted nunca salió tarde. Va, salió tarde. ¿Por qué? Se levantó tarde. Le fueron a despertar. Mira, ya son la hora que se levanta usted, las 4 o 5 de la mañana, ya son las 5. Acordate que hoy vas más temprano. Vaya, dice. Otro ratito, cuando vio 7 menos 10. Se bañó en 3 minutos. ¿Cómo saber qué hizo? Pero 3 minutos, en 2 minutos se arregló. Una mujer que se arregla en 2 minutos se gana el premio Nobel. A la hermana, entonces mire, 5 minutos ya bien arreglada. Y ya va de salida. Ahora, ¿quién tuvo la culpa de haberse atrasado? ¿Mm? Exacto, la persona que se quedó durmiendo y no se arreglaba. No se apresuró. Ahora, ¿cómo salió? Peleando. Llega peleando. Sí, exacto. ¿Y cómo llega a donde va? Peleando. Mire, fíjese que hace tiempo hubo nosotros tuvimos una capacitación y decía un cuate él vivía en San Cristóbal, él vivía por las terrazas. Dice, mire usted, mi hijo, me sorprendí tanto, porque la capacitación era en Carretera El Salvador. Y teníamos que estar 8 en punto. Entonces vino él y dice, bueno, 8 en punto, pero como él trabajaba ahí cerca, como a 1 kilómetro, él salía a las 8 menos 5 y llegaba tranquilo. Y como era jefe, nadie le decía nada. Pero ese día, como era, le repito, en San José Pinula, entonces dice que él dispuso salir a las 6 en punto de la mañana. Ya, él se ordenó y todo. Pero cuando él vio, dice, el mundo de gente que salía a esa hora también. Y no solo así, sino la tensión, dice él, de que pitando que se mete aquí, que taparon allá. Ala, mire qué horrible, dice él. Mire, dice él, ahora entiendo por qué algunos llegan enojados a la empresa, dice. Porque él, como él vivía cerca, tranquilo. Pero él sí vio eso llegar, no solo llegar al centro de la capital, sino de ahí él agarró para San José Pinula. Hermano, pero era horrible, dice. Y él llegó tarde. Ya llegó como a las 8:30. Y él dice, y él así empezó a hablar, pero miren cómo era la situación con la gente, que yo miraba el rostro de algunos, dice. Ya iban tarde y peleando con todos. Entonces vea qué es lo que pasa en algún momento. Mire, como dice la hermana, salió tarde enojado. En el camino no le dan vía, se enoja más. Y cómo llegó a la empresa, ya estalla. Hermano, vea la situación. Ese era el problema de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Moisés? Mire, viene él, le repito, tiene ya el hábito de pelear. Y había que arrancarle eso. Por eso, mire, lo que hay que hacer con Moisés es primero determinar por qué te gusta pelear. Eso es lo primero que usted tendría que ver. Hermano, ¿por qué pelea usted? Hermano, ¿por qué pelea el que está a la par suya, pues? ¿Por qué pelea? Realmente, hermano, vea la cuestión. Es que muy temprano, es que muy tarde, es que me da, es que no me da. Hermano, por todo. De veras, a veces pasa eso. Mire, eso es lo que busca el famoso problema de este siglo, el estrés. El Salmo 40, ¿se recuerda qué dice? ¿Dónde clama? En un pozo. ¿Qué pozo es? ¿Ah? El pozo de la desesperación. Hay una Biblia, hay un comentario, algo así decía el apóstol, yo no lo he visto, ahorita me recordé, que se puede traducir como el pozo del estrés, donde la gente, hermano, está en pura tensión. Le repito, ya sabe que va a llegar tarde y ya se enojó. Entonces, mire, esa desesperación hace que la gente tenga problemas y le cambia su carácter. Una de las cosas que usted tiene que hacer día a día, hermano, es aprender a ¿qué? A reposar. Organícese. Llega tarde, tiene que salir temprano. Mire, yo tenía una compañera. Ella salía
a las 6 le hablo hace 20 años, 6 de la mañana de la colonia 1 de Julio, pero ella salía a 6 en punto y tenía que caminar como 1 kilómetro a la parada del bus. Cuando llegaba a la parada del bus eran 15 minutos después, ella llegaba a 8:30 al trabajo, todo el tiempo tenía problemas. La vez pasada hablé con uno, me dijo que él trabaja por la calzada Roosevelt, de ahí donde está la cuchilla, ¿cómo se llama? El puente del periférico. Y dice que sale de Sacoj chiquito. Dice que solo salir ahí, si sale usted a las 5, llega exactamente a las 8. Pero si sale 5 y 5, 5 y 10, 3 horas para llegar ahí. Hermano, vea la cuestión, 3 horas. Imagínese cómo llega esa gente de ida y cómo llega a su casa al regreso. Salió con sueño y cansado cuando se levantó. Y iba igual a su casa, porque salió a las 5 o 6, llega 8 o 9 de la noche. ¿Cuántas horas va a dormir? Hermano, mire, esa gente vive en una condición, y les repito, ese era el problema de Moisés. Se acostumbró ¿a qué? A manejar problemas de mal carácter. Y eso, hermano, es algo que usted tiene que identificar. ¿Por qué se enoja? ¿Qué es lo que más lo enoja a usted? Miremos, eso es lo que tenía Moisés. Identifiquemos primero qué es lo que lo molesta a uno. Porque es fácil echarle la culpa a los demás. Pero realmente, ¿no será que en algún momento nosotros tenemos una actitud como la de Moisés? Éxodo 16, versos 19 y 20, léalo usted. Éxodo 16, versos 19 y 20. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos, hirió y se enojó contra ellos Moisés. Ajá, ahora lee Éxodo 16, 4, el verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ajá, entonces mire, ¿qué había dicho Dios? El maná va a caer 6 días a la semana. Entonces, lo que tienen que hacer ellos es recoger día a día lo que calculan que se pueden comer. Hablemos bollos. Bollos ahí. ¿Cuántos bollos se come usted en un día? Haga cuentas. Usted los que se comería. Hablemos, ¿cuántos? 1 docena en el desayuno. Media docena en la primera refacción. Otra docena en el almuerzo. Ya van 12, 24, 30. Por la tarde hace 2 refacciones, otra docena. Van 42. Y por la noche, como para no engordar, solo media docena. Hermano, se comió 48 bollos. Fíjese, más lo que hay que echarle, ¿verdad? Entonces, mire, 48 bollos. ¿Cuántos tenía que recoger usted? 48. Pero vinieron ellos, fíjese, y Dios dijo, bueno, lo que voy a hacer es eso, de que la orden es que recojan la porción de cada día. ¿Y cuál es la razón por la que digo cada día? Para ponerlos a prueba, si andan en mi ley o no. Esa era la razón. Ahora, ¿quién estaba probándolos? Dios. Y resulta que cuando vienen ellos, y Moisés dice, nadie agarre de más para el otro día. Y algunos lo hicieron. Y si mañana no cae, mejor ahorremos, dijeron, y guardaron. Y efectivamente le salió gusanos y el problema. Al otro día volvió a caer y ya. Pero mire, dice, Moisés se enojó. Ahora, ¿por qué se enojó Moisés con lo del maná? ¿Ah? Porque mire, a él dio una orden, dijo, no obedecieron a Moisés. ¿Por qué se enoja la gente? Porque no lo obedecen. Ahora, ¿usted qué dijo? Aquí todos nos levantamos a las 5 en punto en la casa y sus hijos no se quieren levantar a esa hora. ¿Cómo se pone usted?
Hermano, ¿no será usted como Moisés? Aquí, ¿qué dice? Aquí todos tienen que arreglar lo que tomaron. Hicieron su tiempo de comida, agarran la cristalería y la ponen en tal lugar. Esa es la orden y no lo hacen. ¿Cómo se pone usted? Mire, no obedecieron. Viene usted, le repito, cualquier cosa. Mire, usted da una orden, la que usted quiera, me apagan la luz cuando salgan. Cuando regrese usted, ahí está. Ahí cierran bien el chorro del agua. Cuando regrese usted, se inundó la casa. Ah, hermano, ¿cómo se pone usted? Eso es que yo dije eso. Y aquí mi palabra es la ley. Así es usted, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, como no le obedecieron, ¿qué pasó? Igual que Moisés se enoja. Pero si te lo repetí, hasta exagerado, 100,000 veces, ¿verdad? Hermano, y no la repitió tantas, pero vea qué es lo que pasa, hermano, ¿por qué se enoja? Precisamente porque no le escucharon. Está bueno, mamá, ya, mamá, hombre, ya. Y de todas maneras no lo hicieron, ¿verdad? Tiene razón usted en enojarse, si quiere, pero vea el punto, mire, vienen ellos, no obedecieron, pero Moisés se enojó demasiado. Entonces ve el problema que hay, porque en algún momento, hermano, mire, uno de los problemas que usted y yo tenemos es que usted lo dijo una vez, usted lo dijo 2 veces, pero hay quienes a los que hay que repetírselo no 2, ni 4, ni 5, sino más veces. En serio, hermano, eso hay que hacerlo. Lo que ocurre es que yo ya se lo dije una vez y con eso es suficiente. No, no es suficiente. Si cuando usted le habló, su hijo estaba ahí con el teléfono, ¿qué atención le puso? No le puso nada de atención. Y recuerde, eso es lo que pasa en algún momento, cuando venimos nosotros y en algún momento, de la misma manera que Moisés, hermano, creemos que porque ya lo hicimos, ya todos lo van a hacer, y no es así. Hay que darle seguimiento. Si usted no le da seguimiento, usted tiene un problema. ¿Cuál va a ser el problema? De que se va a enojar. Así es, hermano. Es que mire, todo hay que ponerle atención. Recuerde que en administración está, primero es la famosa planificación, ¿verdad? Es lo primero que hay que hacer. ¿Qué quiere hacer? Primero planifique. Después va ejecutando, pero último hay que supervisar también, a ver si se está haciendo bien, o se está haciendo mal, o no se hizo, o por qué se terminó tan rápido. Es que ya terminé. Tan rápido, si eso estaba calculado para hacer en 5 días y en media hora lo hiciste. No. Mire, mi hermana me dio un libro hace muchos años, no sé si le conté. Era una historia de niños en una granja. Ahí en Estados Unidos iban los muchachos ahí a un lago, así como aquí. Un lago, iban a ir a nadar. Todos iban y había un niño que quería ir. Entonces pidió permiso, no le dijo el papá porque te comprometiste que este día ibas a dedicarte a agarrar el maíz y a meterlo en los surcos para hacer ya la siembra. Echar el maíz y tapar, ese es lo que dijiste, hoy te toca. Aquellos quieren ir, si terminas a buena hora, te puedo decir, vaya, dijo él. Y empezó al ratito y ya terminé. Tan rápido, sí, le dije, ya terminé. Vaya, dijo, que te vaya bien, y se fue. Y ahí terminó la cuestión, aparentemente. Pero después, en el tiempo que empezó ya a brotar las matas del maíz, vino y había unos surcos así, un montón que no tenían nada. Pero cuando vieron en un rincón, había un montón de matas que salieron. Ahí había ido a tirar el maíz. Lo agarraron, hermano. ¿Qué podía decir? Se hizo evidente. Entonces se da cuenta, a veces venimos nosotros y usted cree que porque hizo algo, ya todo el mundo va a hacer lo que usted quiere. No, démosle seguimiento. Esa es de las cosas que usted tiene que hacer, así no se enoja. Miremos esta, Éxodo 32, verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, hirió el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ajá. Entonces, mire, aquí hay una cuestión. Porque fíjese que cuando está lo del maná dice que Moisés se enojó.
cuando usted lee ya en esta parte, ¿qué es lo que pasó? Ya no dice que se enojó, ¿qué hizo? Exacto, ardió en ira. Esta Biblia, las Américas, dice, se encendió la ira de Moisés. Entonces, mire, ahí hay otra cosa más delicada todavía, porque mire, hermano, la Biblia dice así, usted en algún momento se puede enojar, pero cuando hay ira, hermano, ese ya es un problema de orden espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque le repito, usted se puede enojar por... ¿Qué le enoja a usted? ¿Por qué se enoja rápido? Hermano, no hacen caso. Bueno. ¿Por qué otra cosa? No llegan rápido a la mesa. No, usted ya está, servía la mesa hace una hora y entonces hay que jalarlos con grúas. No se enoja. Mire, hay motivos para enojarse. Ahí, si usted ponga los suyos también. Entonces se enojó. Pero esa es una cosa. Pero ¿qué pasaría si, como dice la hermana, ya puso todo preparado, ya la comida está como al punto como quieren? Entonces ya está todo, ya pueden venir a comer. Y no, fíjate que se nos olvidó decir que ya habíamos almorzado. Ah, ¿cómo se pondría usted, hermana? ¿Cómo se pondría usted? Allá no sería problema de enojo. Ahí podría darse lo que le pasó a Moisés. Se encendió la ira. Porque mire, le repito, el enojo lo puede dar. La versión popular, cuando dice airaos pero no pequéis, dice enójense, pero no pequen. Porque lo que viene después del enojo es precisamente la actitud de ira. Y es lo que dice la Biblia, en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? Se encendió la ira. Y entonces, ¿qué hizo él? Mire, se enojó tanto, hermano, pero mire, se puso así como se pone usted. Y viene Moisés, mire, iba con las tablas. Moisés había estado con el Señor. Y mientras él estaba ahí, Dios agarró, puso las piedras, levantó las tablas y ahí estaba escrito los mandamientos de Dios. Ahora Moisés llegaba al pueblo, ¿con qué? Con lo que Dios había hecho con su propia mano. ¿Y qué hizo Moisés? Mire, se puso así, se le manifestó el carácter. Y lo que hizo es que, mire, agarró las piedras que Dios había hecho, que ni siquiera eran de él. Las tiró y las hizo pedazos. Mire, solo porque se le manifestó el carácter. Se puso así. Las hizo pedazos y hermano, empezó terrible la situación. Y después, ¿qué es lo que hace? Viene él y fíjese después que dice, mire, ustedes que no sé qué, pero viene el hombre fíjese, y cuando usted empieza a leer ese capítulo 32, en el verso 11 dice, por ejemplo, de que viene Dios y le había dicho a Moisés, ¿sabes qué? Capítulo 32, 11, le dice Dios, ¿sabes qué? Desciende porque este pueblo se ha corrompido. Ya hicieron dioses, ya el becerro de oro y toda la cuestión. ¿Sabes qué? Mejor los voy a destruir, dijo Dios. No, Señor, mire, él está en el verso 11. No, Señor, dice, Moisés se pone a interceder por el pueblo. ¿Cómo va a ser posible, Señor? Es cierto que fallaron, pero tu misericordia. Mire, ahí empezó Moisés a interceder delante de Dios. Pero cuando estaba ahí, hermano, y cuando ya vio cómo estaba lo del becerro, el verso 20, ¿qué es lo que dice? ¿Qué hizo él? Tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Luego lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua y lo hizo beber. Ajá, mire lo que hace, porque agarró el becerro. Recuerde que Aarón es que lo hizo, lo metió a la fragua, ¿verdad? Ahí, a un horno, lo moldeó, hizo el becerro de oro, una imagen. Vino Moisés, se enojó tanto que, hermano, lo agarró, no sé, dice, lo quemó en el fuego. Y después de eso, mire, tendría que haberlo golpeado porque era oro. Lo golpeó hasta hacerle un polvo de oro. ¿Cuánto tiempo le llevó? No sé. Pero imagínese, era un becerro. Lo agarró a golpes, mire, hermano. Y lo echó en el agua, fresco de oro, y se lo dio a todos. Dice, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Lo que comenta la gente en ese sentido es que el oro jamás sale del cuerpo. Si usted se tragó algo, su cuerpo nunca lo va a desechar. Ahí quedó. Es decir, ¿sabe qué es eso? La acusación permanente.
Ahora, ¿por qué vino él a hacer eso? Porque le repito, le falló el carácter. Mire, como le digo, ahí no era solamente un enojo, ahí era un espíritu de ira lo que se levantó. Y la Biblia dice en Gálatas 5, manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. Manifiesta las obras de la carne. Entonces, ¿qué pasó con él? Mire, ¿cómo se puso? ¿Por qué? Mire, ¿por qué primero delante Dios está intercediendo? ¿Y por qué después está peleando y queriendo matar a todos? Hermano. Mire, entonces usted lo que ve en él es que no tenía un carácter fijo. Era, ¿cómo le dicen ahora? Bipolar. Así era, hermano. Era una cuestión ahorita contento y a los 5 minutos ya quiere matar a todos. Ay, hermano, usted no conoce a alguien que es así. El lunático le decíamos nosotros. Hermano, de que de veras ahorita está bien contento hasta meneando la cola y al rato ya quiere morder a todos los que están cerca. Hermano, es el problema de Moisés. Lamentablemente le digo, vaya que solo Moisés era así, ¿verdad? Usted no. Pero hermano, debemos de tener cuidado. Números 16, 15, léalo usted por favor. Entonces Moisés se enojó muchísimo y dijo al Señor, no aceptes por ofrenda ni siquiera un asno que he tomado de ellos, que a mí ellos he hecho daño. Lea ahora el verso número 3. Ellos se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué pues os maldecís vosotros sobre la asamblea del Señor? Ajá. La Biblia dice con qué derecho se levantan ustedes. Es decir, mire, vienen ellos y esa es la rebelión de Coré. Porque dijeron, mira, a ellos nos pusieron de sacerdotes, sí, pero podríamos ser jefes también. El problema es que Moisés se autonombró. El problema es que Aarón y empezaron ahí, mire, la rebelión. El punto es que viene Moisés y ese verso 15 dice, aquí esa Biblia dice, se le encendió la ira a Moisés. Mire, otra vez, ya no era un enojo cualquiera. Ya hermano, le hablo un carácter, no es únicamente el problema ya es alma. Ya es pura carnalidad, porque recuerde, manifiesta las obras de la carne. La carne habla de alma más cuerpo. Entonces, mire, hermano, ya no era un problema de que ese carácter lo heredé de mi papá. No, ese no era el problema. El problema es que él estaba alimentando la carnalidad. Y mientras una persona tenga eso que alimenta la carne, un día va a reventar como Moisés. Porque entonces, mire, ¿qué es lo que dijo él? Yo no, mire, le habla con el Señor. Fíjese, pero mire su oración, no mire su ofrenda, yo no he tomado ni un asno suyo y no he hecho mal a ninguno de ellos, y empieza a justificarse, empieza a pelear. Pero verdaderamente tenía que hacer eso, no. ¿Cuál fue el problema de Moisés? Hermano, ese precisamente en que viene él, mire, con una actitud, le repito, se le rebelaron, sí, pero él tenía que agarrar calma, pero mire, enojado y hasta enojado se pone a orar. Mire, hermano, ¿qué hacen algunas personas cuando están enojadas? Y se ponen a orar. ¿Cómo será la oración de alguien enojado en ese momento? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo? Exacto, ahí está. Te lo mando. ¿Cómo es? ¿Te lo llevas o te lo mando? ¿Verdad? Es la oración. Y hermano, es cierto, mire, cómo está la cuestión en ese sentido. Porque vea, el problema delicado de Moisés está en eso. De que, mire, él primero, mire, lo primero que hacer es justificarse. Dios ya lo conocía, no tenía que decir nada. Pero vea el punto, porque ahora lo que él está diciendo es que no miren ni siquiera lo que están haciendo, porque están en contra mía. Lo que quiere es poner a Dios a favor de él. Como quien dice, los demás están equivocados y yo no. Y eso, hermano, mire, ahora ¿por qué hace eso él? Precisamente porque se le manifestó el carácter.
Hermano, mire, hay gente que se enoja y cuando está enojada lo que quiere justificar es que él tiene la razón y los demás están equivocados. ¿Nunca ha hecho usted algo así, hermano? Usted descompuso, pero yo no tengo la culpa la tienen ustedes, ¿para qué lo dejan en el camino? Hermano, ahí el niño dejó su juguetío y pasó el señor, ya iba enojado por algo, ¡pam! No, y pudo haber pasado ahí, pero no, ¡pam! Le pasa encima y le quebró el carrito. Ay, que no es culpa, ¿para qué lo deja tirado? Mire, no es problema del otro, porque él quiere justificar su actitud, precisamente, él de esa manera. Yo no les he hecho nada, ellos tienen la culpa. Es decir, mire hermano, uno de los problemas que se da cuando alguien se enoja en algún momento es que sabe que quiere aparentar de que él siempre va a tener la razón y que los que se equivocaron y que están haciendo las cosas mal son los que están cerca de él. Hermano, a eso lo puede aplicar usted a quien quiera. Iglesia, trabajo, hogar. Todo, hermano. Ahí se ve. ¿Y por qué tal cosa? Mire, ya sale uno justificando. Es que me enojé porque tal cosa pasó. Es que me enojé porque no hicieron esto. Es que me enojé porque... Mire, encuentra la razón exacta. Acaba lo que usted quiere. Pero lo que usted estaba buscando era la manera de tal vez alegar hasta que salió la oportunidad. Le conté y mire, yo conocí un tipo, ese era, no digo que era, es loco, fíjese todavía. Ese salía peleando de su casa con su familia y llegaba a la empresa, ya ni saludaban, mire, solo llegaban, dice, solo entraba, no saludaban ni al guardia ni a la secretaria, ya sabían que iba enojado. Llegaba, entraba a la oficina, dejaba sus cosas y se iba al área de producción a ver quién estaba haciendo algo mal para ese día suspenderlo. No para regañarlo, para suspenderlo. Y si estaba muy enojado, despedía más de alguno. Era injusto. Ahora, ¿por qué? Porque él quería justificar que el otro era el culpable. Por lo que él estaba enojado. Lo que estaba buscando era quién se las pagaba. ¿No será que en algún momento alguien tiene ese problema? De que aquí todos están mal, el único que está bueno soy yo. Qué bueno fuera, ¿verdad, hermano? No, aquí todos están bien y el único que está mal es usted. O no sería así como habría que hacer. Realmente es el punto, mire hermano, pero se da cuenta, mire, ese era el problema de Moisés, que lamentablemente viene él. Y lo que hace es eso. Ahora mire, leamos un texto que ese es importante. Éxodo capítulo 2, verso número 14. Él les respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas mandarme como mandaste a Moisés? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente la tuya ya es conocida. Está bien, gracias. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasó? Ahí se recuerda. Primero había matado al egipcio, ¿verdad? Cuando él vio la injusticia, lo mató, lo metió en la arena y ya. Al otro día dice que habían dos israelitas peleando. Y él llegó. No, hombre, ustedes no peleen, ustedes son hermanos, ustedes son del mismo pueblo, ustedes en lugar de pelear... Y entonces vino uno y busque. Y le dijo así: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o por juez sobre nosotros? ¿Quién te puso? Nadie. ¿Y entonces qué? Me vas a matar. Y ahí es donde salió huyendo. Pero ve el punto, porque dice: ¿y quién te ha nombrado a ti? ¿Quién te nombró? Nadie. Y entonces cuando usted ve la rebelión de Coré, ¿qué es lo que dicen? ¿Con qué derecho se levantaron ellos? Porque ellos están al frente. ¿Quién los nombró? ¿Quién dijo que Moisés es el líder de acá? ¿Quién dijo que es el libertador? ¿Hay algún acta ahí? Los ancianos lo reconocieron, lo ungieron, nadie. Entonces, quitémoslo. Mire, el problema que él tenía en el principio le surgió también ahí con la rebelión de Coré, de que algunos no lo reconocían. Y como no lo reconocían, ¿cuál era el problema que le daba? Ese, mire,
Que entonces vino él y por eso quería justificar. La primera vez no pudo hacer nada porque estaba en Egipto, pero aquí sí ya soy el jefe. Y aquí el jefe tiene la razón. Mire lo que está haciendo. Incómodo el Moisés, ¿verdad? Levítico 10, verso 16. Por favor. Después Moisés pidió con diligencia el macho cabrío para el sacrificio por el pecado. Y he aquí que ya había sido quemado. Él se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón que habían quedado hundidos. Ajá. Solo ahí dijimos. Entonces, mire, lo que ocurre es que estaba el cual es el macho cabrío. ¿Cómo se llamaba este? Se me olvidó el nombre de ese sacrificio, pero eran dos machos. Venía uno, lo agarraban y le ponían las manos y lo dejaban libre, lo dejaban en el desierto. Y el otro era sacrificado, una ofrenda. Fíjese, entonces vinieron ellos, pero de los aspectos que tenía que hacer los levitas era comerlo también. Entonces vino él y dijo, bueno, la instrucción en el tabernáculo, la ley es tal, hay que cumplir con eso. Y entonces cuando llegó él, dijo, bueno, ¿y la ofrenda por el pecado? Ah, ya la quemamos, dijo. Ya está. Y no comieron nada. No, entonces dice, estalló en ira. Otra vez, mire hermano. Le repito, mire, no es enojo, es pura ira lo que le está cayendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mire, viene este hombre, ya empezó, hermano, le repito, lo que era un simple enojo fue un hábito que él empezó a agarrar día a día en su casa, y en su vida, y en su ministerio. Y entonces, hermano, cuando había que hacer algo, ¿cómo respondía Moisés? ¿Cómo respondía Moisés? ¿O cómo regañaba Moisés? Exacto, por todo era, mire, cualquiera que hablaba con Moisés ya sabía. Mire, yo tuve mi jefe, con él, ¿sabe cuál es el secreto para hablar con él y arreglar un problema? 8 en punto, entraba contento, y contento, mira, fíjate, esto y esto, no hay pena, ahí estaba. Llegaba usted a las 10 de la mañana, con usted se desquitaba. Y porque tenía una presión enorme y a nivel de trabajo. Y a él le echaban la culpa hasta de lo que no era culpable. Y un problema de producción, él tenía la culpa. Y él no tenía que ver en producción, él era de ventas. El problema era transporte de algo que pasó, facturaron mal lo que sea, él era el culpable, él ni sabía. Es que autorizaste el pedido, pero él no facturaba. El problema eran los demás. Pero mire, todo, él era el culpable. Entonces llegaba el punto que le repito, ya a las 10 de la mañana y estaba peor agarrarlo a las 11, 12, hermano. Era que ya se lo comía uno. Yo me di cuenta y lo que hacía es 8 en punto, le decía tal cosa, lo arreglaba, o no se arreglaba, no importaba, y me iba, y ya, ahí estaba. Salía del clavo y no le hablaba en el transcurso del día. Ya sabía que si me llamaba, estaba peleando. Hermano, es lo que pasa. Eso le pasaba a Moisés. Mire, porque ahora ve a Moisés, dice, bueno, me toca administrar al pueblo. Muy bien, ¿a qué hora? Desde que se alumbró el sol, 6 en punto si usted quiere. Bueno, no hay nadie, ¿verdad? Solo uno. Bueno, platiquemos. En lo que platicaba y él estaba viendo para allá, no se daba cuenta que la cola estaba atrás. Tenía 600,000 hombres, más mujeres y niños. Cuando lo encontró Jetro, ¿y qué estás haciendo? Es que toda la gente necesita hablar conmigo. No, le digo, mire, Moisés estaba tranquilo a las 6 en punto, pero 6:30, 7 de la mañana, hermano, ya no podía, ya no aguantaba. A las 7 le faltaban todavía, hasta las 6 de la tarde, 11 horas. ¿Cómo andaba de carácter Moisés? Mire, hermano, ese era el problema de Moisés, porque quería hacerlo todo, hasta que el suegro le dijo, no, hombre, le dijo, estás actuando mal, porque entonces vas a desfallecer tú y también el pueblo. Entonces es donde le dio el consejo de que escogiera jefes de 1000, de 500, de 100, de 50, de 10, y cada uno que resuelva los problemas simples que hay. Y lo más difícil y delicado, que te lo traigan a ti, pero no agarres todo, no vas a aguantar.
Pero eso tenía Moisés ya con el carácter también. Mire, esos nervios, hermano, de que es que le dije a mi mujer que iba a llegar a las 12 en punto a comer. Y con la cola que tenía, ni tiempo de comer le daba. Usted nunca ha tenido ese problema de que se comprometió algo y cuando ve, no va a poder cumplir. Hermano, ¿no le ha pasado eso a usted? De que dice, no tenga pena, cuente conmigo, 12 en punto estoy ahí. Y como a las 10 ya sabe usted que no va a poder ir. Y empieza uno con esa ansiedad, apurémonos. Y usted es el que quiere que se termine ya. Y el otro, como no tiene nada que hacer, no, tranquilo, hombre, todo el día tenemos. Mire, una vez estuve yo en ruta y había un vendedor. Y mire, como él vivía solo, entonces el cuate empezaba la ruta tarde y terminaba 7, 8 de la noche, porque estaba paseando con la gente y platicando, pasando el tiempo. Que total dice, se iba a su cuarto, no había nadie, no había con quién platicar, entonces es lo que le gustaba, estar hasta tarde. En cambio yo no, yo me hacía falta mi esposa y urgido por estar al mediodía. Mire, hermano, de veras, a mí no me gustaba trabajar por las tardes, yo mediodía y para afuera. Sacaba mi trabajo completo, entonces, pero el nombre, sigamos, no, ya yo no seguía. Hermano, ese es el problema. Le repito, ¿por qué? Porque es lo que ocurre, mire, hermano, se estalló en ira. Por eso, porque el sacrificio, él dijo, así es la cuestión, y hermano, él estaba ya inquieto Moisés. Números capítulo 28. Lea versos 7 y 8. Números 20, versos 7 y 8. Ajá. Ahora, por favor, hágame el favor, lea el verso 10 y verso 11. Mire, ¿qué le dijo Dios que tenía que hacer? Hablar. ¿A quién? A la roca. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, ¿a quién tenía que hablarle? A la roca. ¿Y qué le dijo del pueblo? No, pero Dios, ¿qué le dijo que hablara con el pueblo? Nada. Pero él, ¿qué dijo? Oír que rebeldes. ¿Cuándo le dijo Dios que hablara así? Nunca le hablaron a él. Lo que pasa es que él ya tenía un problema. Hermano, mire, entonces viene él. ¿Y qué pasó? Dios le habló. Habla a la roca y el agua va a brotar y toda la cuestión. Pero no, él, oigan rebeldes, les daremos. O sea, mire, habla en plural. Es decir, Dios y yo les vamos a dar. No, el que iba a dar era Dios, no era él. Pero él así dice, les daremos agua. No, no era correcto. Entonces viene él, fíjese, y el verso 11 donde dice, levantó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Mire, hermano, ¿qué hizo? Dios le dijo, tienes que hablar. Pero como ya estaba él con su carácter un poco encendido, hermano, cualquier cosa era la manera en que hablaba y cómo actuaba. Mire, alguien que ya tiene el hábito de estar peleando por todo, ¿cómo arregla las cosas? El primero, te dije que no tocaras. Apúrate y ahí va la patada. Apúrate y le tiró algo. Eso se da, hermano. Bueno, yo no sé cómo actúa usted, hermano, pero mire, el que ya tiene un mal carácter, así actúa. Mamá me ha perdido, cállate. Apúrate y le pegó. Hermano, mire, ese es el problema que se da cuando tiene alguien la actitud de Moisés. De que, le repito, mire, ya no habla, sino lo que hace es a golpear la roca. Y mire, como consecuencia de que golpeó esto, ¿qué pasó con Moisés?
Dios le dijo, no entrarás en Canaán. Lo que hiciste ya rompió el límite que te había puesto. Te había aguantado tus enojos, Moisés, te había aguantado tu carácter, te había aguantado unas cosas, pero ahora sí te pasaste. Moisés, verás la tierra, pero no entrarás en ella. ¿Qué es lo que te está matando, Moisés? Tu mal carácter. Y viene él, hermano, las aguas salieron. Pero fíjese que entonces hay una cosa, porque sabe que eso ocurrió en el desierto de Sin, con Z. Pero hay una cuestión interesante, porque fíjese que Sin, uno de los significados es frialdad. Ahora, ¿por qué Moisés tenía problemas con su carácter otra vez? ¿Cómo era su vida espiritual? Como el desierto. Sin, es decir, pura frialdad. Tenía tiempo que no sentía la presencia de Dios. Él podía hablar con Dios, pero no sentía la presencia. Él, mire, Dios le decía, haz tal cosa, lo hacía. Pero hermano, él ya no era un deleite para él. Se volvió una costumbre. Y uno de los problemas que la gente tiene, hermano, es que va a la iglesia. ¿Qué hace? Canta. ¿Por qué? Porque ya se sabe el canto. Lee la Biblia porque ya conoce los libros. Hace tal cosa porque, mire, todo lo que hay que hacer lo hace. ¿Por qué? Porque ya es la costumbre, ya sabe hacerlo. Sí, pero llegó como su costumbre y no con la expectativa de lo que quiere Dios para él. Ah, Dios me va a hablar, ya sabe que Dios le va a hablar. Y hoy el tema y toda la cuestión, pero mire, hermano, está en pura frialdad. Y la Biblia en ese aspecto dice, ojalá fueses frío, ¿o qué? O caliente, pero no tibio. Al tibio lo vomitan, pero el frío, ¿qué? Ni siquiera lo toman en cuenta. Mire, Moisés, el problema que tenía. Y le repito, ahí después, Señor, ¿y por qué no me dejas entrar a Canaán? Por tu carácter. Pero Señor, te prometo que voy a cambiar. Mire, miremos Números 31, verso 13 y 14. Ahora lee el verso 15. Ajá. Entonces, mire, aquí hay una cuestión. Porque le dijo, vamos a ir a la batalla. Muy bien. Entonces, habían instrucciones, ¿verdad? Pero entonces el verso 9 donde dice que los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a los niños, a las bestias, al ganado, y se arrebataron los bienes y todo lo que pudieron. Y llevaron de todo al campamento, incluyendo los cautivos. Entonces dice que es donde viene Moisés. Mire, ¿cómo dice la Biblia 60? Moisés estalló ¿en qué? En ira, en enojo. Mire, esta Biblia práctica, como dice, y Moisés estalló en indignación. Es distinto. Y mire, una cuestión es el enojo. Otra cuestión es la ira. Pero cuando se indigna, hermano, es donde uno ya quiere matar a la gente. ¡Ah! Eso es lo que no le puedo aguantar a nadie. Así estaba. Hermano, mire, cuando alguien está indignado, hermano, está ya con el ánimo dispuesto a pelear con el que sea. Aunque le peguen, pero no importa, pero está indignado por eso, porque mire, ahí sí le despertaron todo el mal carácter que tiene. Y eso, hermano, es peligroso, porque le repito, mire, ¿qué es lo que ocurre con alguien así? ¿Qué es lo que pasa con alguien? Pero si no tenía que dejar nada, pues ya no se enojó, sino, le repito, agarró una cuestión, hermano, terrible. Fíjese, y con toda la gente terminó peleando. Vea el problema de Moisés. Lamentablemente, de las cosas que él tenía, era eso, hermano, de que en algún momento, mire, ¿qué le falló a él? Mire, ¿qué le falló a Moisés realmente?
su carácter, pero ¿por qué le falló? Si Dios lo había trabajado, y dice, Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Miren lo que dice la carta a los Gálatas, que las cosas, si las cosas que yo destruí, Gálatas 2, ¿verdad? Creo que es, las vuelvo a reedificar, transgresor me hago. ¿Cuál fue el problema de él, hermano? De que Dios ya le había quitado el mal carácter y él lo empezó a trabajar de nuevo. ¿Cuál es el problema de algunas personas? De que ya botaron algo que para ellos en algún momento era basura y ahora la vuelven a recoger. ¿Cuál es el problema? No, eso es del diablo. Sí, pero ahora ¿por qué lo tiene otra vez? Hermano, ese es un problema que se da. Lamentablemente, le digo, en algunas vidas se va a dar una cuestión como esa, porque mire, eso ya sabe que no es de Dios, eso ya sabe que no le agrada a Dios, sí, pero lo está haciendo otra vez. Mire, igual que Moisés. Moisés empezó de una manera y terminó prácticamente bien saludando de lejos. Canaán no pudo entrar porque el carácter lo traicionó. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Hermano, si usted tiene un carácter en el cual usted incluso llega como Moisés hasta a cometer injusticias, tiene que tener cuidado. Porque, hermano, mire, yo le digo, todos nos vamos a enojar en algún momento. No crea que aquí todos son mansas palomas. En algún momento, hermano, a usted y a mí se nos va a manifestar. De veras. Pero si el hermano nunca lo había visto así, ja. Mire, una vez en la empresa me querían hacer una injusticia y créame, mire, me habían robado y había tolerado, porque me habían robado. Pero en esa yo tenía toda la documentación que yo no era el culpable y lo demostré y aún así me lo querían quitar. Ja, ese día sí me puse, hermano, así como se pone usted, fíjese. De veras, hermano, y me fui con la auditora, mire, y cuando salí, y no le grité, pero estaba, hermano, mire, cuando salí hasta con dolor de espalda salí, fíjese, del enojo que llevaba. Y ella se dijo, ve, jamás lo había visto así, y nunca más me vio así. Pero créanme, ese es el problema que hay. Lamentablemente a todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pidamos misericordia de Dios. Cierre sus ojos un momento, hermano. Y mientras usted está ahí con sus ojos cerrados, yo le diría esto. Evalúe su carácter. Evalúe las razones por las cuales usted siempre se enoja. ¿Quién es el culpable realmente? Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué echarle la culpa a los demás cuando yo soy el problema? La Biblia dice que el sabio, así lo decimos nosotros, el sabio ve el peligro y se aparta. Ya sabe, mire, si usted sabe que con tal cosa se va a enojar, ¿por qué llega ahí si sabe que se va a enojar otra vez? Si usted sabe que esto va a ser el problema, ¿por qué anda metido en eso? ¿No será bueno, hermano, que en algún momento nos despojemos de eso? ¿No será mejor que usted le pida a alguien de su familia o a alguien más que vea eso y que no se meta a usted, porque eso lo va a encender en enojo, en ira o contiendas, no sé? Lo que tiene que hacer es decir, Señor, aquí estoy. Y queremos suplicarte, amado Dios, que traigas de tu amor, que traigas de tu misericordia, que traigas de tu bondad sobre nosotros, Padre. Ten misericordia de cada uno de los que estamos en este lugar, te lo suplicamos.